Buenas tardes, mi nombre es Esmeralda Ardila Barrera. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre, seccional Socorro. El día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de las competencias en los estudiantes. Sabemos que al desarrollar esas competencias en el estudiante adquiere la enseñanza, que es un proceso complejo que facilita que el estudiante sea la apropiación creadora del saber. Comienzas a su formación. La capacidad de pensar no es exclusiva del estudiante. Su desarrollo se logra en un campo específico, ¿no? Del saber. Se aprende a pensar sobre algo. La enseñanza constructiva de la estructura mental del alumno, y en ello implica reconocer no solo sus ideas y prejuicios sobre el tema de la clase, sino inclusive a reconocer el nivel de pensamiento creativo, reflexivo, comunicativo que posee el alumno para proporcionar la experiencia que promueve sus habilidades de enseñanza, habilidades de observación, de análisis. Lo anterior nos permite reflexionar sobre la necesidad de conocer cada vez a nuestros estudiantes, identificar y teniendo en cuenta sus diferencias individuales para así seleccionar las estrategias necesarias y procurar el desarrollo de procesos de pensamiento, y con esto de las competencias básicas de cada estudiante. El objetivo es diseñar estrategias didácticas por medio de la explicación de la temática, el feudalismo, al estudiante del grado séptimo Julián Andrés Argüello del Colegio Universitario del Socorro, para evaluar las competencias que se desarrollan en el estudiante a lo largo del ejercicio de aplicación. Yo como docente debo organizar y llevar a la práctica situaciones de aprendizaje y tener la habilidad para relacionar al estudiante Julián al desarrollo de actividades que le permitan un proceso de aprendizaje lleno de conocimientos previos. Las actividades a desarrollar con el estudiante Julián fue que por medio de imágenes yo le expliqué el tema a Julián. Pero antes de eso, vamos a dar un recorrido por los estándares. Reconozco algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes épocas y culturas al principio de ideas que buscan legitimarlos. El desempeño describió características de la organización social, política, económica en algunas culturas y épocas. La democracia en los griegos y los sistemas de producción de la civilización inca, el feudalismo, el medioevo, el surgimiento del Estado en el Renacimiento. Los derechos básicos de aprendizaje analiza la Edad Media como un periodo histórico que dio origen a las instituciones sociales, económicas y políticas en la relación con el mismo periodo de la sociedad precolombina. Las competencias que desarrollamos fue el saber hacer. Reconozco los sucesos que se desarrollaron durante la época de la Alta Edad Media y que se llevaron al feudalismo. El saber hacer. Reconozco los sucesos que se desarrollaron durante la época de la Alta Edad Media que finalizaron en la época del feudalismo. El saber hacer. Me esfuerzo por determinar las características que definieron la época en la Alta Edad Media. Por medio de una pirámide, le expliqué a Julián cuál fue el proceso. Le expliqué a Julián que el feudalismo es un sistema político, social y económico que se formó en Europa Occidental, luego del Imperio Carolingio, entre los siglos IX y el siglo XIII. En este sistema se basaba en las relaciones personales entre el señor feudal y sus vasallos. Por medio de la pirámide y las imágenes que se observan, le expliqué cuáles eran los grupos sociales del feudalismo. Le dije que el rey gobierna con el pleno poder político ante sus súbditos. Le dije que la nobleza o el señor feudal defendía de las invasiones, que protegía a los vasallos.
hacia la guerra, imparte justicia. Tienes grandes títulos, duques, condes, marques, etc., quienes eran los propietarios de los castillos. También le dije que el clero eran los monjes y los sacerdotes quienes desarrollaban su vida en los monasterios, que ellos practicaban determinadas reglas que les permitiera conservar su vida, ¿no? A Dios, cada monasterio tenía administrada sus propios bienes, por lo que actuaban como feudos. También le dije a Julián que los caballeros eran unos grupos especiales que se desarrolló entre los nobles y que eran los hombres encargados de defender el feudo y su población en caso de ataques. Le expliqué a Julián que el feudo eran los bienes que el rey poseía o otorgaba a un noble, ¿no? En ese caso sería a los señores feudales. También le dije que el feudo incluía las tierras de cultivos y de pastoreo y los derechos de explotación sobre ellas. También expliqué que los campesinos o villanos eran familias que se ponían bajo el amparo de los señores feudales, trabajando sus tierras, por eso ellos pagaban con parte de sus cosechas y algunos días prestaban servicios exclusivos. También le dije que los siervos eran la mayor parte de la población, estaban obligados a trabajar como esclavos privados de sus derechos más elementales. Le expliqué que el castillo era la vivienda del señor feudal, que las tierras comunales eran las tierras que pertenecían a todo el feudo, como tal, todos los bienes, y el pasto para el ganado también. Le dije que la aldea eran viviendas de los campesinos, le dije que los mansos tenían tierras cedidas por el señor a los campesinos, y la reserva señorial, le dije que eran tierras que reservaban para el señor, y los cultivos también cultivaban los siervos. Por medio del mapa conceptual, le expliqué a Julián, al estudiante, cuál era la situación económica y militar y social del feudalismo en la época. Entonces le dije que ellos ofrecen al señor feudal, que recibe consejos militares y pagos de impuestos, trabajos de ayuda en general. También recibe el vasallo, que ofrecía también como tal, también los impuestos, el trabajo y ayuda en general. Por medio de la implementación de la estrategia didáctica de la lotería, coloqué a prueba los conocimientos previos a la hora de explicarle a Julián la temática del feudalismo. La estrategia se llama la lotería, donde yo le hice entrega, también pues jugué con Julián, donde yo le hice de entrega del tablero con 9 paletas de diferentes colores, que estaban numeradas del 1 al 9. Como se puede observar, el tablero tiene 9 imágenes. A medida que él iba sacando cada imagen, yo, la docente, ponía a prueba mediante unas preguntas que le realizaba a Julián, en la cual pues los dos jugamos, porque cuando yo implementé esta estrategia en la intervención pedagógica, consistía en hacer grupos de 4, pero como no había más estudiantes, entonces jugamos los dos, puse a prueba el conocimiento de Julián, donde pude observar que él estuvo muy atento, muy participativo, exploró sus habilidades y conocimientos, donde lo que no sabía, lo que tenía duda, el estudiante me preguntaba y yo le explicaba, lo sacaba de dudas a la hora de jugar como tal en el juego de la lotería. Las preguntas que implementamos fue quién gobierna con el pleno poder de poderes políticos ante sus súbditos,
También le pregunté grupos especiales entre los nobles y estaban encargados de defender al feudo y a la población en caso de ataques. También le pregunté, conformando por monjes y sacerdotes, quién desarrollaba sus vidas en el monasterio. Familias que se ponían bajo el amparo de los señores feudales, trabajaban en sus tierras y vivienda del señor feudal. También le pregunté tierras que pertenecían a todo el feudo. También vivienda de los campesinos, incluía tierras de cultivos y pastoreos, los derechos de explotación sobre ellas, la población que los habitaban y tierras reservadas para el señor. Como se puede observar en la imagen, se realizó un taller de aplicación donde había preguntas relacionadas con la temática del feudalismo, donde tenía que contestar falso o verdadero según el enunciado, donde el estudiante contestó algunas preguntas como todo lo que las personas necesitaban en el feudo se compraban en otro feudo. El estudiante contestó falso. El lugar más importante de los feudos era el castillo en donde se refugiaban las personas en caso de peligro verdadero. También en el segundo punto de la aplicación del taller se le hacía la pregunta, el feudalismo fue, entonces tenía 4 opciones donde el estudiante contestó que era una red de relaciones establecidas entre un señor y sus vasallos. La segunda, ¿quién se encontraba en la cúspide de las sociedades estamentales en la época del feudalismo? Entonces el estudiante contestó que era el rey. Y los grupos sociales que existían en la época del feudalismo eran la nobleza y el clero y el campesino, contestó Julián. Como se puede evidenciar en la imagen, se le aplicó la evaluación a Julián, donde solamente era un punto donde consistía unir con una línea los enunciados de la columna A con sus conceptos correspondientes de la columna B, donde el estudiante contestó algunas de ellas así: sociedad feudal, la contestó como relación de dependencia entre un señor y sus vasallos. Investidura, la contestó que era ceremonia en que el señor jura protección a sus vasallos y les otorga un feudo. Así sucesivamente, él contestó la evaluación. Se puede llegar a la conclusión que durante la aplicación del ejercicio con el estudiante Julián, se puede evidenciar que Julián ya tenía conocimientos previos acerca del tema del feudalismo, porque se desenvolvió cuando realizó las actividades, cuando yo le expliqué el tema. El chico entendió a la perfección, ya relacionaba algunos términos de los grupos sociales del feudalismo. Se puede evidenciar que Julián desarrolla competencias que fue la comprensiva, la analítica y la interpretativa, la creativa también a la hora de realizar o aplicar la lotería como tal. Como se sabe, Julián también tiene las habilidades y destrezas para captar cuando se le explica el tema, lo coge con facilidad. Llegamos a la conclusión que la importancia del trabajo educativo desde el desarrollo de las competencias lo encamino a la metodología que yo utilicé con Julián para el desarrollo y adquisición de las competencias por parte del estudiante, ya que permitió que el estudiante fuera competente y explore
sus conocimientos y sea crítico, reflexivo y tenga pues las habilidades en desenvolverse en el ámbito educativo, ya que esto tiene como base los resultados del aprendizaje mediante a través de competencias.